Sean muy bienvenidos a esta sesión. En esta sesión abordaremos el tema sobre el papel del ingeniero biomédico en la certificación hospitalaria. Este es un webinar más organizado también por la Comisión de Educación Continua, que actualmente preside su servidora. Soy la ingeniera Paula Salgado Rodríguez y estaré a lo largo de la sesión y su desarrollo al pendiente también de sus dudas y bueno, estaremos aquí comentando alguna conclusión al final. Para esta sesión sobre el papel del ingeniero biomédico en la certificación hospitalaria, contamos con la participación del ingeniero Mario González Rivera, quien ya está con nosotros en este momento. Adelante, ingeniero. Vamos a poner cámara como para colocarnos ya en sintonía. Y bueno, el ingeniero Mario, de profesión es ingeniero biomédico, ¿no? Egresado de la UAM Iztapalapa y actualmente es director y fundador de una empresa que justamente se dedica a la parte de servicio y sobre todo en este tema de gestión y calidad, muy apegado hacia procedimientos que tienen que ver con certificación hospitalaria. De igual forma ha contado con la experiencia precisamente de participar en diferentes certificaciones de hospitales o clínicas privadas, en donde básicamente pues también ha tenido esta oportunidad de estar de cerca sobre lo que requiere el Departamento de Ingeniería Biomédica, ¿no? La participación de este departamento y la importancia de participar como un equipo multidisciplinario a lo largo de estos procedimientos con los comités de calidad, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos. Digo, ya está aquí con nosotros ingeniero Mario. Adelante, abrimos micrófono y pues también este foro ya es tuyo y si nos quieres compartir un poquito más tu experiencia antes de iniciar la plática, adelante. Muchas gracias, ingeniera Paula. Pues yo creo que ha dicho lo más relevante. Solo eso, comentarles que lo que en esta charla les platiquemos, pues está respaldado por varios procesos de certificación, plena experiencia y claro, ¿no? También documentado. Entonces, reiterar que las preguntas que tengamos, por favor, las escribamos para abordarlas al final de la charla. Es una charla exigente, desafiante, porque pues la información es cuantiosa y muchas de las diapositivas que veamos aquí las vamos a solo a mencionar y a dejar aquí pues para que las tengan como referencia. Entonces, pues vamos para allá. Para compartir mi pantalla, ingeniera. Adelante. Sí, ya. Nada más me puedes comentar si se ve. Perfectamente. Muy bien. Pues vamos para allá. Bueno, antes que todo, antes de hablar de la certificación del ingeniero, la participación del ingeniero biomédico en la certificación, vamos a platicar de qué va la certificación brevemente y quién es la autoridad, ¿no? En temas en este tema. Pues es el Consejo de Salubridad General, ¿no? El encargado de certificar hospitales en México. Este consejo de salubridad está articulado, ¿no? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 73, fracción 16. Pueden revisarlo en nuestra Constitución. Y dice ahí, pues que es una autoridad sanitaria y también se menciona en la Ley General de Salud, ¿no? Donde la máxima autoridad sanitaria en nuestro país es el presidente de la República, seguido del Consejo de Salud General. Aquí aparece, ¿no? En la Ley General de la Salud. Y abajo es la Secretaría de Salud, ¿no? Y luego abajo de esto, pues los gobiernos de las entidades federativas, ¿no? Los distintos estados. Entonces, como ven, cuando nosotros hablamos de certificación hospitalaria, enseguida tenemos que remitirnos a la documentación del Consejo de Salubridad General. Muy bien, vamos para adelante. Algunos datos, ¿no? Brevemente del Consejo. El Consejo tiene más de 100 años en vigor, ¿no? Se fundó en 1917 y se fundó porque había una creciente demanda en términos de mantener la salud de México, ¿no? Hace 100 años ya los presidentes, los gobernadores de aquel entonces estaban preocupados, ¿no? Por las epidemias, porque sí había,
y pandemias, y entonces dijeron, tenemos que articular un organismo que cuide la salud de los mexicanos. Entonces, vean, hace más de 100 años el Consejo ya está funcionando y hasta la fecha, ¿no? Datos importantes también es que sus disposiciones son obligatorias en todo el país. Esto significa que si el Consejo emite un comunicado, todos los estados están obligados a cumplir con con esta directriz, ¿no? Del Consejo. Depende únicamente del presidente, directamente del presidente, y tiene autonomía presupuestal. ¿Qué quiere decir esto? Que dado una emergencia, o si el Consejo así lo dispone, pues se va a pasar o a brincar distintos filtros, como lo puede ser Hacienda y otros filtros, pues para contar con este recurso material, con este recurso económico para atender la salud de nuestro país, ¿no? De México. Pero aquí hay algo importante, si bien decíamos que es depende directamente del presidente de México, en el artículo 3 del reglamento interno de este consejo, dice que el presidente pues será también el secretario de salud, ¿no? Entonces ahí depende del secretario de salud, pero porque es el presidente a su vez del Consejo de Salubridad. Muy bien. Y por eso es la ranita, ¿no? Como que, como ahí, ¿no? Ahí está medio chistoso. ¿Es independiente o no de Secretaría de Salud? Vean, este es un ejemplo de las funciones, uno de los ejemplos de las funciones que el Consejo tiene, pues, a nivel nacional, ¿no? Cuando estuvo esto de la pandemia, nosotros, pues, escuchamos que en diciembre de 2019 empezaba en China, pero aquí en México el Consejo consideró, o se consideró como pandemia hasta que el Consejo emitió esta alerta. Fue el lunes 30 de marzo, oficialmente, la pandemia de México, en México, perdón, empezó el lunes 30 de marzo del 2020 porque el Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Salubridad General, emitió pues, comunicado, ¿no? Y vean, lo que me interesa aquí es que vean el segundo acuerdo acá, ¿no? Que dice que el Consejo faculta a la Secretaría de Salud a determinar todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo le dijo a Secretaría de Salud, tienes todos los medios, tienes todo lo que necesites pues para sacar adelante esta pandemia, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Secretaría de Salud? Todo lo que ya hemos vivido, ¿no? Sana distancia, quédate en casa, uso de cubrebocas, hospitales COVID, ¿no? Se improvisaron algunos hospitales, adquisición de ventiladores, ¿no? Internacionales, hubo diseños nacionales, protocolos para licencias sanitarias, semáforo epidemiológico, todas estas medidas preventivas que se emitieron a partir de la Secretaría de Salud fue porque el Consejo de Salubridad General les dijo, tú lo vas a hacer. Este acuerdo, perdón, este documento lo pueden encontrar en línea, aquí se los dejo para referencia, ¿verdad? Muy bien. Y aquí nada más mencionar, ¿no? Dado que la palabra consejo nos evoca eso, un conjunto de distintas profesiones, pues, y para que respondan de manera inmediata, de manera oportuna, de manera efectiva a estas necesidades en materia de salud, este Consejo de Salud General pues está formado por varios expertos, no solamente en el sector salud, sino en todo tipo de sectores, por ejemplo, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando se ocuparon aviones privados pues para traer vacunas de distintos puntos del mundo a México. Aquí Secretaría de Comunicaciones fue comisionada por el Consejo para decir, tú tienes la redundancia ahí, la comisión de traer las vacunas a México, ¿no? Secretaría de Educación Pública, Instituto el IMSS, por ejemplo, aquí está la UNAM, ¿no? Academias Nacionales de Cirugía, etcétera. Y un montón de colegios y otras distintas secretarías, ¿no? Esto se las dejo aquí para referencia. Entonces, como ven, el Consejo está articulado por distintos actores para que respondan de manera oportuna ante una necesidad en materia de salud. Pues bien, hablando de lleno de la certificación hospitalaria,
Esta idea de la certificación nace en 1994, ¿no? El Consejo se empezaba a preocupar porque hubiera orden, homologación, lineamientos en la atención de los pacientes. Los hospitales empezaban, o más bien venían haciendo cosas muy distintas, buenas, malas prácticas, y decía el Consejo, ¿sabes qué? Tenemos que empezar pues a homologar los procedimientos clínicos, los procedimientos ingenieriles, de recursos humanos, etcétera, ¿no? Y fue que empezaron a trabajar en un manual de estándares mínimos para certificación hospitalaria desde 1994, ¿no? No funcionó del todo, hubo mejoras, hubo corrupción. Aquí es en el 2001 hubo pues, corrupción por las empresas privadas que se contrataban pues para certificar hospitales. Entonces, fíjense, desde el 2001 hasta el 2006 no hubo nada, 5 años, 6 años donde no hubo actividad, porque el Consejo empezó a ver la necesidad de elevar los estándares, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No tenemos la capacidad para certificar hospitales y no tenemos el manual suficiente. Entonces, se acercaron a la Commission, a la International, a la Joint Commission en Estados Unidos, y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos el proyecto de empezar a generar estándares para certificar hospitales. El Consejo, junto con los hospitales privados, iniciaron este proyecto. Gente de México fue a Estados Unidos, estudió estos estándares de Estados Unidos, de la Joint Commission, y entonces homologaron estos estándares para México, ¿no? Y en el 2008 se crea el SINASEA, que es el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, ¿no? El SINASEAM. Este es un órgano que depende del Consejo de Salubridad General. Y este órgano es el encargado de certificar hospitales, ¿no? 2009-2010, el Consejo beneficia a los hospitales privados, pues porque en 2007-2008 hubo una importante inversión económica por parte de estos hospitales privados, y el pago de aseguradoras va directo pues ya a estos hospitales privados, ¿no? Es uno de los beneficios que el Consejo le da a los hospitales, pues por apoyarlos en esta homologación. Bien, ahora un poco de historia en los primeros minutos. Ahora sí vamos a entrar de lleno con lo que es el modelo de seguridad del Consejo. Y este modelo tiene una filosofía muy padre y muy precisa, que es la manera correcta, en el momento oportuno y por las personas con las competencias necesarias. Bueno, de aquí podemos extraer un montón de información de este texto, ¿no? Que están estas comillas españolas. Podemos hacer toda una charla de estar desmenuzando este texto. Lo único que quiero que vean, y lo vamos a tocar más adelante, es que está muy orientado hacia el sentimiento, ¿no? De las personas, hacia que nosotros hagamos siempre lo correcto, ¿no? Siempre en el momento oportuno, y que siempre estemos constantemente capacitados, que siempre estemos preguntando, ¿no? ¿Tengo las competencias necesarias para efectuar esta tarea o la debo delegar, ¿no? Bueno. Y entonces este proceso de certificación consta de 3 etapas, ¿no? Primero es una inscripción y autoevaluación. Esta inscripción y autoevaluación va de que los hospitales tienen que hacerse un análisis sincero, transparente, de qué tanto nivel de cumplimiento tienen en ese momento actual que se están haciendo ese análisis, de lo que el Consejo les va a pedir para certificarse. Si, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Tenemos un 90, un 85% de lo que nos está solicitando el Consejo, sí procede que nos inscribamos, porque en esa inscripción, en ese proceso, podemos trabajar el otro tanto por ciento que nos falte, que es poco, y salir adelante, ¿no? Entonces, esta primera etapa es un ejercicio, repito, de conciencia, ¿no? De qué tanto nivel de cumplimiento estamos teniendo. Luego, en el segundo, viene la evaluación en sitio por parte del Consejo. Si aquí yo dije, ¿sabes qué? Tengo el 85%, el Consejo me retroalimentó y me dijo, el 15% que te falta, yo te recomiendo que hagas esto. En esta autoevaluación, el Consejo ya hace una visita presencial, una evaluación presencial, y revisa que todo lo que le dijiste en el paso 1, en la etapa 1, sea cierto, ¿no?
Entonces hacen un recorrido por todo el hospital, revisan procedimientos, hacen una trazabilidad de pacientes, revisan que ingeniería biomédica tenga bitácoras, mantenimientos, proveedores en orden, capacitación, todo lo que corresponda, ¿no? Y una vez que se hace esta visita en sitio, el consejo emite un dictamen. En función de lo que encontraron en esta evaluación en sitio, dicen, ¿certificas o no certificas? Y ojo aquí, si certificas, hay una calificación de 6 a 10, ¿no? Como en la escuela. 6 pasas, pues no es la mejor calificación, yo esperaría que tuvieras mejor calificación, pero certificas. Y 10, certificas perfectamente, ¿no? Entonces aquí muchos hospitales ostentan este logo de certificación del SINASEAM, y la pregunta es, bueno, ¿con cuánto certificó, no? O sea, que lo tenga no significa que tenga la mejor calidad, ¿no? Habría que ver ahí cuál fue su calificación. Aquí nada más una nota, en el 2016, el término auditoría fue sustituido por evaluación. Cuando hablemos de certificación hospitalaria, no vamos a hablar de auditores ni de auditoría, vamos a hablar de evaluadores y de evaluación, ¿no? Se cambió ahí este nombre. Bueno, aquí es lo que les comentaba. En las normas nosotros leemos el deber, ¿no? Hasta luego nos ponen a hacer resumen de las normas y dices, ¿cuántos deberes hay en esta norma, no? Pues 80. En la ISO, por ejemplo, hay, en la ISO de calidad, hay como 110 deberes, ¿no? Pues acá los elementos medibles son esos deberes, el deber, la obligación, lo que debe tener, lo que debe cumplir el hospital. Entonces, estos deberes se conocen en temas de certificación como elemento medible, ¿no? Y se ponderan con 4 calificaciones, 10 si es totalmente satisfactorio. Por ejemplo, oye, a biomédica se le va a calificar que le dé mantenimiento a todos los equipos del hospital. Y biomédica demuestra con bitácoras, con documentos en mano, que le está dando mantenimiento. Ah, bueno, entonces cumple con ese elemento medible, tiene 10. Oye, es que sí cumple, pero no tiene documentos porque yo le tomé fotos. Bueno, o sea, como que el evaluador ahí dice, es que sí cumples, pero no está en forma, ¿no? Entonces tu calificación es parcial, ¿no? O sea, 5. Ojo aquí, más adelante vamos a tocar este asunto. Y 0, ¿no? Si de plano no cumplimos, si no le estamos dando mantenimiento en ese ejemplo al equipo, ¿no? Y NA si no tiene valor. Entonces, vean, hay 3 calificaciones, 10, 5, 0 y sin valor, ¿no? Entonces, en adelante, estos deberes, estos menesteres, les vamos a llamar elementos medibles. Ya comentábamos esto, para tener una inscripción y una autoevaluación, para poder inscribirnos a este proceso de certificación, es muy importante contar con el 100% de los elementos medibles que son requeridos como indispensables o ponderados como indispensables. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver que ingeniería biomédica tiene algunos de estos requisitos ponderados como indispensables, ¿no? Y la evaluación en sitio por parte del consejo es muy padre, es muy enriquecedora, es una experiencia donde vemos la sinergia, donde vemos cómo el hospital es un ecosistema único, ¿no? Cómo ingeniería biomédica está relacionado con cocina, con servicios generales, con enfermería. Es una cosa donde uno se le abre el panorama, una experiencia donde se le abre el panorama a uno, y entonces entiende la importancia de ver el hospital como un cuerpo, ¿no? Donde el miembro más pequeño va a repercutir de manera positiva o negativa en todo el funcionamiento, ¿no? De este cuerpo. Entonces, aquí, el consejo, en función de la complejidad del hospital y en función de estos primeros procesos que el hospital envió, ¿no? De su autoevaluación, va a enviar a distintos perfiles evaluadores y a distinto número de evaluadores. Al menos, es una clínica pequeña, al menos va a enviar 3, ¿no? Un perfil médico, un perfil de enfermería y un perfil administrativo, pues para toda la parte de recursos humanos, contabilidad, ¿no?
Y bueno, estos son los 10 pasos. Estos pasos están escritos, no son de mi, no me los imaginé, están escritos y son la forma en los que van a proceder en esta autoevaluación, ¿no? Es transparente, los evaluadores pueden ir, cuando hacen una visita al hospital, recorren las instalaciones, pueden ir acompañados de personal del hospital, pues para que les abran puertas, ¿no? O sea, oye, ¿cómo está tu planta, no? De electricidad, ¿no? Está limpia, tiene su bitácora de servicio, oye, ¿cómo está tu instalación de gases, tu manifold? Oye, ¿cómo están tus quirófanos, no? ¿Están en norma? No, pues que sí, ok, vamos a dar pues una vuelta, ¿no? Vamos a revisar que sea cierto. Entonces, los evaluadores tienen esa facultad de poder tocar cualquier puerta del hospital y el hospital debe abrírselas para que revisen todo, ¿no? Es como si van a revisar que hicimos la limpieza de nuestra casa, van a revisar abajo de la cama, atrás de los muebles, por abajo del refri, pues para que sí, en efecto, esté bien hecho todo, ¿no? Muy bien, continuamos. Y el último paso es muy importante, el 10, donde en ese momento el consejo, o sea, generalmente dura 3 días, hay veces que ha durado pues 5 o 6 días, ¿no? Si es un instituto, algo muy grande, pero generalmente dura 3 días y al final del tercer día los evaluadores entregan un reporte, ¿no? Donde le dicen los hallazgos que encontraron, tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora del hospital. Más adelante lo vamos a tomar. Y la tercera parte de esta certificación es el dictamen por parte del consejo, ¿no? El consejo, ya que los evaluadores llevaron este documento en la entrega del reporte de auditoría, lo entregan en esta mesa. El consejo se reúne de manera colegiada, revisa todos los expedientes y ellos son los que dictaminan si el hospital certifica o no, y si certifica por cuánto tiempo y si hay oportunidades de mejora, ¿no? Si el caso es muy grave, puede ser que el consejo les diga, ¿sabes qué? Si certificas, sí y solo si haces esto dentro de los 3 próximos meses. Un ejemplo, en cierto hospital, todo correcto, de verdad que el hospital estaba para 10, ¿no? En certificarse. Instalaciones, personal, procesos, procedimientos, todo muy bien, ¿no? Cocina, perfecto. Solamente que un auditor, una enfermera con perfil de enfermería, se dio cuenta que en el archivo clínico había pacientes neonatales que estaban atendiéndose en la madrugada. Entonces pidieron el expediente de las enfermeras de madrugada y encontraron que ninguna de las enfermeras que trabajaba en la madrugada estaba capacitada para dar RCP neonatal, ¿no? Reanimación neonatal, y fue un hallazgo crítico para estos evaluadores. Entonces le dijeron, todo muy bien, pero te damos 3 meses para que mandes a capacitar a todo tu equipo de enfermería de la noche, ¿no? De la madrugada que está atendiendo en este turno, en RCP neonatal, si no certificas, ¿no? Entonces el hospital tuvo que hacer esa inversión de tiempo, de recursos para certificarse, y en efecto, el consejo regresó específicamente a revisar este proceso abierto, el hospital cumplió y a los pocos meses después recibió el hospital su certificado. Es un ejemplo, ¿no? De cómo el consejo retroalimenta a los hospitales. Bueno, y por fin llegamos a hablar de este documento. Este documento está en línea, lo pueden encontrar, es completamente gratuito, lo descargan. Y lo que quiero que vean aquí brevemente es que el soporte de todo el modelo de certificación es la mejora de la calidad y seguridad del paciente. Todo el soporte, ¿no? Que está llevando estos procesos, este enfoque, esta iniciativa, estos lineamientos de la seguridad del paciente es la parte de calidad. Generalmente en los hospitales hay un departamento de calidad que pues tienen un montón de chamba, como todos los demás, pero no solamente depende de ellos esta parte, sino nosotros como ingenieros debemos de empezar a voltear a ver nuestros procesos con miras de calidad. ¿Y qué es esto? Bueno, que sean procesos primero bien diseñados, lógicamente diseñados y tomando en cuenta la normatividad aplicable vigente, toda la legislación que le aplique
a mis procesos los debo tomar en cuenta, ¿no? También debe de ser lógicamente consistentes con las políticas de la organización. Por ejemplo, oye, yo voy a dar mantenimiento del equipo, sí, ¿a qué horas? Bueno, pues dentro de mis horarios de trabajo, ok, esa es una política aplicable dentro de la organización. También debe haber una capacitación de todos los procesos que yo efectúe. También debe de haber una revisión, ¿no? Una implementación en toda la organización, una revisión y una mejora continua, ¿no? Entonces, hablar de calidad de un hospital es hablar de un equipo multidisciplinario que está soportando toda esta seguridad del paciente, ¿no? Y por supuesto, biomédica es un actor principal, ¿no? Protagonista. Más adelante vamos a ver. Continuamos. Entonces, este documento está estratificado de la siguiente manera, vean. Primero, tiene 5 bloques. Déjenme ver, mire, son estos 5 bloques. El índice de este documento, pues es este, ¿no? Aquí se los pongo. Tiene 5 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por ejemplo, el primer bloque es acciones básicas de seguridad para paciente, aquí se ve MISP, que son metas internacionales de seguridad del paciente, ¿no? Bloque 1, metas internacionales. Bloque 2, sistemas críticos para la seguridad del paciente. Este bloque es el famoso FMS. Más adelante lo vamos a ver. Bloque 2, mejora de la calidad de seguridad del paciente, QPS, atención concentrada del paciente. Todos estos son los procedimientos clínicos de enfermería y médicos, y todo esto es gestión de la organización. Aquí está la parte de liderazgo, ¿no? Y gestión de la información. Entonces, vean, 5 bloques. Luego, ¿qué más nos dice? Está estratificado, después de 5 bloques, apartado o capítulos. Cada bloque tiene sus distintos apartados. Por ejemplo, acciones básicas tiene un apartado que es metas internacionales. Sistemas críticos para la seguridad del paciente tiene, o FMS tiene 4, 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? En total son 15 apartados. Luego, cada uno de estos apartados tiene sus distintas áreas de enfoque. Por ejemplo, FMS tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 áreas de enfoque. Vean, aquí en la página 92 de este documento es donde aparece equipo y tecnología biomédica, ¿no? Pero luego, cada área de enfoque tiene sus distintos estándares y cada estándar tiene su título, su propósito y su respectivo elemento medible. Noten, aquí llegamos entonces desde los bloques hasta los elementos medibles, hasta los deberes que a ingeniería biomédica les tocan, y es esto con lo que me gustaría que se quedaran en esta charla, ¿no? En identificar en este documento dónde está la labor del ingeniero biomédico, ¿no? Y cómo está estratificada, ¿no? Pues en este documento. Entonces, vean, bloques, apartados o capítulos, áreas de enfoque, estándar, ¿no? Si nos vamos nosotros a la parte de biomédica, entonces estamos en la segunda área de enfoque, sistemas críticos. Luego estamos en el luego estamos en el FMS y luego estamos en la sexta área de enfoque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta área de enfoque, equipo y tecnología biomédica. Aquí es importante ver que ingeniería biomédica tiene 2 estándares. El FMS 6, pues sí viene heredado de que somos la sexta área de enfoque, y el 6.1, ¿no? Que es anexo del estándar FMS 6. Vean, aquí dice que es un estándar indispensable. Entonces, eso significa que cuando un hospital está a punto de inscribirse al proceso de certificación, ingeniería biomédica ya está trabajando como si estuviera certificado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra chamba es decisiva, definitiva, contundente, sustancial, medular para que el proceso de certificación se lleve. No, en diapositivas pasadas decíamos que acá, ¿no? Para que un hospital pueda inscribirse, debe haber cumplido el 100% de los requisitos ponderados como indispensables. Bueno, entonces vean
que el estándar FMS6 es un estándar indispensable y este estándar está asignado a biomédica. Hasta aquí, bueno, esto que está encerrado en rojo es súper importante porque vamos a ver más adelante este concepto de barrera de seguridad, pues es casi todo lo que debemos hacer, ¿no? En adelante vamos a hablar de barrera de seguridad mucho, ¿no? Y los ingenieros que estén, pues en este proceso de certificación, que estén pasando por el proceso o que ya estén certificados, lo van a escuchar, pero siempre, ¿no? Bien, entonces no perdamos de vista, ¿no? Que tenemos uno de nuestros estándares es indispensable. Entonces, debemos estar actuando desde antes que el hospital se inscriba como si ya estuviera certificado, ¿sale? Bien, entonces, nosotros tenemos asignados 10 elementos medibles. Insisto, estos elementos medibles son el deber, lo que el consejo va a evaluar. Literalmente el consejo pasa con un checklist a evaluar cada uno de los elementos medibles, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más. Entonces, a biomédica le corresponden 10 de los más de 1,200 elementos, fíjense, más de 1,200, menos de 1,300, entre 1,200 y 1,300, 10 corresponden a ingeniería biomédica. 8 de ellos son indispensables. Estos 8 son los que se consideran indispensables. Estos 2, bueno, no lo son, pero son elementos de gestión. Vean, por ejemplo, el elemento medible 1, el deber 1 nos dice, la organización identifica y realiza un listado que contenga el equipo y la tecnología biomédica que se maneja en la organización, en propia renta y en comodato, ¿no? Y aquí aparece un iconito, son como libritos, ¿no? Como una hoja tras de otra, un archivito, y esto significa que se debe emitir un documento en este elemento medible. Bueno, ¿cómo interpreto yo este elemento medible? Pues el consejo nos va a evaluar que haya un inventario de todo el equipo médico que esté circulando, que esté operando en el hospital. Fíjense, muchas veces hay médicos que dejan el equipo, por ejemplo, sobre todo en mi experiencia, doctores que trabajan en neuro o en cirugía estética, los equipos son robustos, y entonces los dejan dentro del hospital, ¿no? Resguardados en el quirófano. Entonces, ni es del hospital, porque pues el médico lo dejó ahí, pero estando dentro del hospital significa que es responsabilidad del sistema de gestión hospitalario que ese equipo se considere como un potencial riesgo. Entonces, hasta los equipos que están en resguardo deben de considerarse, ¿no? Dentro de este inventario. Entonces, paso 1, un inventario, ¿no? De equipo médico. Paso 2, ¿no? O elemento medible 2, perdón. La organización ha definido un programa de gestión. Aquí está el programa de gestión del que escuchamos hablar continuamente, ¿no? Y tecnología biomédica que al menos integre los siguientes procesos. Vean, aparece otra vez este librito. Significa que este sistema de gestión que contempla estos 7 puntos debe estar perfectamente documentado. Entonces el consejo dice, a ver, voy a revisar a biomédica. Biomédica tiene un sistema de gestión que identifique el análisis y las necesidades de equipo y tecnología biomédica de acuerdo al tipo de pacientes y de servicios de la organización. ¿Qué significa eso, no? O sea, ¿cómo? Pues sí, o sea, yo como ingeniero biomédico, si trabajo en un hospital, por ejemplo, de cardiología, y voy a comprar un monitor, debo tener claramente y escrito, ¿no? Aquí está el iconito, en escrito, cuáles son las características que cumplen con la necesidad de atención de mis pacientes. No voy a comprar pues un monitor de uso general, un monitor que atienda electroencefalografía, etcétera, sino más bien un monitor que atienda a pacientes con afecciones cardíacas, porque trabajo en un hospital de cardiología, por ejemplo, ¿no? La selección y adquisición de todo el equipo. Aquí, punto 2. Una vez que yo ya tengo definida la manera en la que voy a elegir mis equipos en función de la atención de mi paciente, ahora debo definir en qué plan comercial. Bueno, el equipo cuesta 100,000. Lo voy a tener en renta, lo voy a adquirir, lo voy a tener en comodato. No es que de repente se nos ocurra, pues en comodato, ¿no? La empresa fulanita nos ofrece un buen plan, sino que el consejo dice, ok, necesito que ya de antemano tengas por escrito tu plan de adquisición, selección y adquisición del equipo que vas a incorporar a tu hospital, ¿no?
Si nosotros nos ponemos a revisar punto por punto, pues no acabamos, ¿no? Es un tema pues que requiere varias sesiones, ¿no? Para implementar esto. Sin embargo, lo que trato de decir aquí, y eso es lo que, insisto, con lo que quiero que nos vayamos, identificar que estos son los 10 elementos medibles que corresponden al servicio de ingeniería biomédica. Y estos 2 elementos medibles se le conocen como elementos de gestión, porque es el diseño e implementación de indicadores que reflejen la efectividad, la eficacia de estos 8 elementos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, insisto. Bueno, continuamos. Entonces son, perdón, aquí, el estándar, decíamos, tenemos 2 estándares, aquí se ven moradito. Del estándar FMS6 hay 8 elementos medibles, y de su anexo FMS.6.1 hay 2 elementos. Estos 2 elementos evalúan a estos 8 de acá. Muy bien. Entonces, esto es lo puse todavía un poco más, más claro, contexto, para que no haya falla. Es la información que ya comenté acá, está también aquí, pero bueno, es una infografía de mucha utilidad, pues para rápido identificar, ¿no? Estamos en sistemas críticos, en la FMS, seguridad y equipo y tecnología biomédica, hay 2 estándares, ¿no? El punto 6 es indispensable, 8 elementos y 2 elementos, ¿no? Y esta información también la pueden considerar, son las maneras en que el consejo está evaluando, ¿no? Calificando estos elementos medibles, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, vean, los establecimientos que obtengan una calificación general igual o mayor a 9, o sea, que tengan una calificación espectacular, 9 es muy buena, excelente, pero que durante la evaluación, es decir, durante la segunda fase de la certificación, se hayan observado incumplimientos de requisitos indispensables de autoevaluación, se le programará una evaluación complementaria previa a la siguiente sesión ordinaria pues de este consejo, ¿no? Para verificar su cumplimiento. O sea, sí o sí debemos obligadamente cumplir con estos elementos medibles considerados como indispensables para que un hospital certifique. Moraleja, si ustedes tienen dudas de cómo implementar estos elementos medibles, yo en su momento, cuando estaba pues aprendiendo a implementarlos, me acerqué a algunos hospitales certificados y les dije, oigan, ¿cómo lo hicieron para, por ejemplo, el elemento medible 4, el elemento medible 7? Pues fueron muy amables, mis primeros maestros me ayudaron. El asunto es que deben tomarse muy a pecho este procedimiento, porque la certificación es un proceso caro en tiempo, caro en recursos, caro en ánimos, en sentimientos. Híjole, se le invierte mucho de todo, ¿no? Para que por alguno de los elementos medios indispensables pues se ponga en riesgo, está difícil, ¿no? Entonces, tomémonos muy a pecho los 8 elementos medibles que son indispensables y cumplámoslos cabalmente, pues para principalmente una correcta atención de nuestros pacientes, y segundo, para beneficiar la organización de pues del hospital, ¿no? Bien, aquí es lo que les comentaba, ¿no? Hay más de 1,200 elementos medibles que el consejo evalúa en todo el hospital, ¿no? Son menos de 1,250, 1,220, no recuerdo bien la cifra. De esos 1,200, insisto, solo 10 están asignados para ingeniería biomédica. De esos 10, insisto, 8 son indispensables. Quiere decir que nuestra chamba es de mucha, mucha, mucha atención, ¿no? Completa seriedad, atención. Esta tablita es esta autoría de su servidor. Me remití a este documento y conté uno a uno, pues cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos los conté pues para hacer esta tablita. Entonces se las dejo, es muy informativa. Por ejemplo, vean, FMS tiene 9 áreas de enfoques, tiene 23 estándares y tiene 94 elementos medibles, ¿no? Vean, FMS tiene estas 9 áreas de enfoque, ¿no? Estas 9 áreas de enfoque en total tienen 94 elementos medibles, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque finalmente aquí están nuestros compañeros de mantenimiento, ¿no? De conservación de las instalaciones. Muchos hospitales pues son primos hermanos, ¿no? De biomédica, entre que hacen mantenimiento de las instalaciones, pues para que los equipos funcionen bien, pues ellos también, nuestros compañeros
mantenimiento están aquí, ¿no? En la FMS. Y estos elementos medibles de los que tanto comentamos, que son 10, se puede hacer un mapeo, ¿no? Se pueden asignar a esta GEM. Esta GEM, pues, la conocemos, creo que la mayoría, todos. Es el famoso el ciclo de gestión de equipo médico del CENETEC, ¿no? Son 5 procesos: el proceso de planeación, incorporación, instalación, operación y baja. Esto es lo que CENETEC considera como una gestión completa de los equipos médicos. Por ejemplo, planeación. Esta planeación está relacionada con los elementos medibles 2.1 y 2.2. A ver, con elemento medible 2.1, 2.1 y 2.2, ¿no? Entonces, aquí esto es un ejercicio propio. Luego, incorporación está relacionado con el elemento medible 2.2 y 2.3, vean. 2.2 y 2.3, ¿no? O sea, aquí se repitió el elemento medible, no hay problema. Y así para cada uno. Por ejemplo, baja es muy claro, ¿no? La baja, aquí, en el proceso de CENETEC, aparecen el elemento medible 2.4 y 2.6. Vean lo que dice el 2.4. 1, 2, 3, 4. El control de la toma de medidas ante avisos de peligro en los equipos. Retiro de equipos del mercado por parte del fabricante, incidentes y fallas que deben informarse, ¿no? Y el 5 dice, la definición de las acciones a seguir ante una situación de emergencia donde se ponga en riesgo la seguridad del paciente durante el uso del equipo médico, ¿no? Entonces, podemos hacer nosotros este ejercicio de mapear cada uno de estos procesos con cada uno de estos puntos del Consejo de Salubridad. Bueno, y uno de las grandes máximas, ¿no? Uno de los grandes propósitos de alto nivel, uno de los propósitos de alto nivel de esta planeación, de este programa de gestión, estimados colegas, no es ni más ni menos que el equipo médico sea seguro y eficaz en el uso del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya tenemos de por sí diseñado un sistema de gestión, ¿no? Que está obviamente diseñado a la medida, a la talla de nuestra organización. No podemos copiar un sistema de gestión de un hospital a nuestra organización y esperar que funcione. Los sistemas de gestión se hacen lo más sencillos posible, pero no más, de modo que sean una verdadera, efectiva herramienta para lo que se les ha diseñado, ¿no? En este caso, un sistema de gestión, yo voy a adquirir un equipo, yo voy a adquirir un equipo y si ese equipo lo voy a incluir dentro de mi ciclo de gestión, la salida, ¿no? Digamos, de este sistema de gestión tiene que ser este mismo equipo médico, pero debo tener la seguridad, la garantía de que cuando lo usen el paciente va a ser seguro y eficaz, ¿no? Y vean, este es un esquema muy interesante porque todo lo que hemos dicho más atrás, todo lo que hemos dicho más atrás es muy interesante, vean. Los distintos procesos que vimos aquí, selección, adquisición, puesta en marcha, etcétera, están interrelacionados uno con otro, ¿no? En función de toda esta bifurcación. Pero seguramente en el proceso de selección va a impactar de alguna manera en el proceso de inspección, en el proceso de mantenimiento, ¿no? Y a su vez, puesta en marcha, va a impactar en el proceso de selección o inspección, ¿no? Si esto es complejo y si esto debe toda nuestra atención en nuestro trabajo como ingenieros biomédicos, el sistema de gestión hospitalaria es la interacción de las interacciones, ¿no? Por ejemplo, es biomédica. Por ejemplo, es enfermería. Por ejemplo, es el cuerpo de médicos, compras, ¿no? Servicios generales, ¿no? Y aquí podrían poner todos los circulitos que quisieran y a medida que pongan ustedes circulitos, están viendo cómo están interaccionando
todo el hospital en conjunto. Entonces, que los procesos deben de tener en cuenta la interacción también de... aquí vamos a hablar de algo que son los pilares del modelo, ¿no? Que es la gestión de riesgo, donde la máxima es primero no dañar, ¿no? Y hay dos formas de ver el riesgo, que es proactivo, que es la que queremos, ¿no? Es la que deseamos siempre efectuar, que está relacionado, o más bien, que es sinónimo para el modelo del consejo a una palabra que vamos a usar de aquí en adelante, que es barrera de activo. La diferencia entre riesgo y problema es el riesgo que ya tiene el 100% de probabilidad, es decir, que ya pasó, ¿no? El problema es el riesgo que ya se está ejecutando, ¿no? Bien, entonces el modelo tiene este enfoque en la gestión de riesgos, donde decíamos la máxima es primero no dañar, ¿no? Y consta de estos pasos: identificar, evaluar y reducir la probabilidad de que ocurra el riesgo, ¿no? Entonces aquí debemos pensar que siempre es bueno anticipar el riesgo, pues siempre lo podemos hacer mejor, ¿no? Este modelo de gestión de riesgos lo van a conocer, o sea, lo ven ustedes continuamente, donde todas las actividades que nosotros como ingenieros biomédicos realizamos de manera ordenada, protocolaria, es una barrera de seguridad. Por ejemplo, la capacitación, tenemos nuestro calendario de capacitación, el mantenimiento preventivo también es de manera protocolaria, ¿no? De manera cíclica, ¿no? También es una barrera de seguridad. El checklist de áreas clínicas también es otra barrera de seguridad, y todas estas tareas que estamos efectuando son para evitar el accidente, evitar el problema, ¿no? Entonces, si nosotros descuidamos estas barreras de seguridad, ¿no? Este modelo de queso suizo, se alinean y entonces pasa una barrera, pasa otra y pum, sucede el accidente, ¿no? Entonces, a medida que nosotros estemos reforzando cada una de estas barreras de seguridad, el error no va a llegar hasta el paciente y no va a ocurrir un accidente, ¿no? Este ciclo es muy interesante, es muy interesante porque los riesgos, ¿no? Fíjense, una vez que nosotros hacemos un recorrido multidisciplinario en el hospital y detectamos todos los riesgos potenciales, los debemos ponderar, les debemos dar una calificación, ¿no? Y entonces, si nosotros seguimos, este ciclo, nos vamos a dar cuenta que utilizamos una herramienta de gestión de riesgos que se llama AMEF. Hay varias herramientas, el consejo sugiere esta, pueden ver más detalles en este documento, que también es libre, está en línea. Y entonces este AMEF nos va a llevar por una serie de pasos hasta hablar de indicadores, ¿no? Nosotros para evaluar un proceso es que hablamos de dos tipos de indicadores, el indicador de proceso y el indicador de resultado, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, el cuerpo de enfermería reporta continuamente fallas en distintos equipos médicos, ¿no? Ingeniería biomédica detecta que se está usando inadecuadamente el equipo. Ah, pues de manera natural, ¿no? Y porque así se está haciendo y está bien, se implementa la barrera de seguridad llamada capacitación. ¿Cómo vamos a nosotros disminuir este reporte? Y claro, este riesgo, ¿no? Que puede llegar al paciente, pues reforzando la capacitación o a través de un calendario de capacitación. Entonces, vean, tenemos, por lo tanto, dos elementos a evaluar. Primero, vamos a evaluar que sí se esté capacitando, y segundo, que esa capacitación sí esté disminuyendo el reporte de fallas de equipo médico, ¿no? Entonces, vean, por un lado, tengo el indicador de proceso, este es un ejemplo modelo. Quiere decir que biomédica sí empezamos a evaluar aquí. Empezamos a evaluar aquí el indicador de proceso y vemos que sí está capacitando en tiempo y forma, el equipo de enfermería está asistiendo, el apoyo ahí conjunto entre biomédica y enfermería es excelente, es fabuloso, pero que el hecho de que se esté capacitando no quiere decir que esté siendo efectivo a esta medida. ¿Qué debo hacer? Ah, pues también evaluar
que esté bajando los incidentes, los reportes del equipo médico debido a faltas de capacitación. Y en efecto, ¿no? Al mismo tiempo que capacité, empiezo a evaluar estos reportes y veo que caigo. Veo que estos reportes van en decadencia. Entonces es una relación, en este ejemplo, inversamente proporcional, ¿no? Y por lo tanto, la barrera de seguridad que yo le llamé capacitación, por ejemplo, fue efectiva, ¿no? Porque a medida que el indicador de proceso hubo un aumento, el indicador de resultado va pues disminuyendo. Y decíamos, este documento lo pueden ustedes consultar para aplicar esta metodología AMEF, que es para la gestión de riesgos, ¿no? Es interesantísimo, incluso da el documento. Este material de apoyo nos da el documento ya para usarlo y lo implementan los hospitales, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos es una propuesta donde, vean, tenemos un sistema de gestión, ¿no? Que es el que hablábamos nosotros, que es el del consejo, que luego mapeamos al de Cenetec Salud, ¿no? Esta propuesta que nos hace Cenetec. Y el sistema de gestión está generando indicadores, ¿no? Indicadores de calidad. A estos indicadores nosotros los analizamos, ¿para qué? Pues para que nos genere una mejora continua. Estos resultados de los indicadores los vamos a sumar en tiempo actual a nuestro sistema de gestión y entonces esta entrada de procesos que es mantenimiento, capacitación, renovación, todas las distintas barreras de seguridad que estamos implementando tienen que arrojar un bus de indicadores, ¿no? De resultados cada vez mejor, ¿no? Este sistema retroalimentado positivamente, este lazo cerrado, ejemplifica, pues brevemente, lo que quiero decir con que el sistema de gestión debe estar en constante mejora, ¿no? Entonces ya lo decíamos, un proceso debe de estar diseñado, bien diseñado, debe de tener su capacitación, debe tener su implementación adecuada, ¿no? En tiempo y forma, debe ser supervisado, debe ser evaluado y debe de estar en mejora continua. Esto es lo que nosotros consideramos como un proceso completo. Muchas de las cosas que aquí les conté, esta es una sugerencia personal, vienen de este libro que habla de la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Este es un tema, pues, personal, donde cuando nosotros, la ciencia está en los límites entre lo que es científico y metafísico, se abren nuevos paradigmas, ¿no? Estaba yo viendo en el noticiero que, por ejemplo, el James Webb, ¿no? El nuevo telescopio de la NASA, está arrojando datos que no están alineados o concuerdan con la teoría física actual, ¿no? Dicen, bueno, las galaxias no pueden ser tan jóvenes porque el Big Bang dice que al menos tuvieron que generar cierto tiempo. Entonces, estamos viviendo ahorita esta transición de nuevo conocimiento, este paradigma, ¿no? Que es justo la palabra clave de este libro. En este libro, el autor, ese Kuhn, define de manera rigurosa la palabra paradigma. Una vez que este paradigma está bien estudiado y hay estabilidad en las dudas, porque seguramente estos nuevos datos que James Webb está arrojando van a llegar a una estabilidad donde estén refinando la teoría actual, ¿no? Y digan, con razón estábamos desviados, porque pues por aquí le movemos y ajustamos y ahora sí, las ecuaciones, las funciones, la teoría está bien, ¿no? O al menos hasta este momento. Esta ciencia formal empieza a sacar conclusiones de manera estable, ¿no? Y la ingeniería, entonces, es la encargada de extraer de esta ciencia normal lo que le es útil y lo que le puede ser materializable. Aquí lo puse entre comillas porque, por ejemplo, puede ser software, ¿no? Puede materializar estas ideas y luego las puede fabricar, ¿no? Y una vez que la ingeniería fabrica estas ideas que vienen desde la ciencia normal, que agarró de la ciencia normal, la ingeniería misma se empieza a preguntar, ¿cómo puedo hacer esto que ya estoy haciendo de mejor manera, no? ¿Cómo puedo optimizar el proceso? México. ¿Cómo puedo hacerlo mejor, más económico, más rápido, de mejor calidad, con el menor de los detalles, etcétera? Perdón. Entonces, vean, de manera natural, los nuevos paradigmas nos están llevando a nosotros preguntarnos
¿cómo puedo mejorar la calidad de nuestros servicios, ¿no? El sector salud, pues no es ajeno, es muy sensible a esta línea de ideas, ¿no? Y por último, este libro es muy bueno, es un libro de un autor japonés que tiene una trayectoria impresionante en la industria, ha levantado empresas pues transnacionales desde el concepto de la calidad, empresas que se veían, digamos, en quiebra. El autor dice, ¿sabes qué? La solución es invertirle a la calidad. Y entonces sí, las levantó, ¿no? Entonces el autor tiene mucha trayectoria, les recomiendo este libro y habla del control de calidad total. Los japoneses son referentes internacionales en calidad, ¿no? Hay algunos autores que dicen que para ellos el control de calidad no tiene sentido porque pues ya están por encima, ¿no? Ya superaron este concepto que venimos trabajando. Y este libro hace un comentario muy importante, ¿no? Que un sistema de gestión de la calidad se considera maduro cuando ya no es necesario la supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad al final de todo es un ejercicio de conciencia, ¿no? O sea, sí, cuando nosotros en lo secreto, cuando nadie nos está viendo, hacemos las cosas como se debe, es que estamos haciendo las cosas con calidad. Es que estamos nosotros ejecutando nuestras tareas, nuestros menesteres como de una manera a conciencia, ¿no? Entonces, la invitación es esta, que como ingenieros biomédicos, todos los procesos que implementemos, independientemente de si son para certificación o no, cuando los estemos ejecutando, los hagamos a conciencia. Y pues creo que estamos a tiempo, ingeniera Paula. ¿Podemos iniciar con sesión de preguntas? Sí, de hecho por aquí ya tenemos dos, y podemos agregar una más eh, para tener 3 minutos en tener esta interacción. Laura Rojas nos comenta, así como las NOM se revisan periódicamente, el modelo de certificación de Consejo de Seguridad General, ¿cada cuánto tiempo se actualiza? Es la pregunta. Bueno, en efecto, no hay un tiempo no hay un tiempo determinado o de revisión. Miren, este modelo, como lo conocemos, está desde el 2015. Desde el 2015 me parece que está este modelo, no, perdón, 2018. En 2015 tuvo una actualización que es un documento color verde, ustedes lo pueden encontrar todavía en red. 3 años después se actualizó con algunas leves mejoras, pero antes del 2015 no había habido nada, ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta aquí en esta cronología que vamos, en 2010, 5 años pasaron, no se le hizo nada. A la fecha del 2018, pues hasta ahorita ya van 4 años y este sí es el que sigue en vigor, ¿no? Entonces, cada cuando no esté escrito, yo creo que más bien las necesidades, por ejemplo, ahorita la pandemia dio un pretexto suficiente, justificable, en que estos estándares están quedando cortos, ¿no? Con las necesidades de salud. Y me parece que probablemente venga una revisión fuerte y una actualización. Entonces, no hay un tiempo determinado. Gracias, ingeniero. Tenemos por aquí otra pregunta de Manuel Salvador. ¿Es esta parte de la certificación en la que entraría el puntaje que se le asigna a cada equipo para ver la importancia que se le da para su compra o incorporación? Perdón, Gerán, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? Es esta parte de la certificación, supongo que en la que entraría el puntaje que se le asigna a cada equipo para ver la importancia que se le da para su compra o incorporación. Ah, no me queda del todo claro la pregunta, pero intentaré responder. Si no es la respuesta, por favor me conducen a la respuesta. En efecto, aquí el Consejo pide que las decisiones que tomemos siempre estén caracterizadas por decisiones cuantificables, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, cuando implemento estos sistemas de gestión, hay una parte que dice que deben estar categorizados, ¿no? Para esta categorización, podemos nosotros ocupar el número GE de la OMS, ¿no? Así búsquenlo ustedes en internet. GE, gestión de equipo médico, y les va a aparecer un algoritmo que contempla cuatro rubros,
Y en función de estos 4 rubros, esta ecuación, esta fórmula matemática les da un número. Y en función de ese número es que ustedes deben actualizar o deben darle mantenimiento. Es un número de prioridad, ¿no? Justamente enfocado a la gestión de riesgos. Si tú este número lo puedes incorporar para tener una métrica y una forma de justificar que requieres ese equipo en tu hospital, pues se vale, ¿no? Se vale. No sé si sea esa la respuesta. Si gustan prender micrófono y hacer la pregunta directa, adelante, con toda confianza. De No hecho, sé. lo comentó que sí, me mandó aquí el mensaje, Ok. Emanuel, que Sí, se y hay otros, por ejemplo, la ECRI también tiene su clasificación, ¿no? La ECRI también tiene una clasificación que es muy fácil, donde da equipos, el nombre del equipo máquina de anestesia, le asignas tal número y se acabó. Y el de la OMS es más trabajado, pero es a gusto, ¿no? de acuerdo. Muy bien. Ya están llegando más preguntas o comentarios. Por ejemplo, Adelante, adelante. Rosa Ángela, los estándares se han modificado cada 4 años actualmente. Ya hubo una reunión de expertos para sacar los nuevos. Este es como comentario de complemento. Gracias. Ingeniero Fernando, estoy por pasar mi proceso de certificación. Mis compañeros de calidad me comentan que debo tener un manual de desinfección de alto nivel dirigido a equipo médico. ¿Sabrán algo al respecto? Ojo aquí. Ojo, cuando hablamos de manuales, más que el hospital me pidió, es la interacción que va a haber entre tú y los distintos comités, los distintos responsables de la desinfección del equipo. Mira, en algunos hospitales la desinfección corre a cargo o responsabilidad del departamento de, ay, ¿cómo se le llama? Ah, híjole, se me fue el nombre. Control y prevención de infecciones, ¿no? De prevención y control de infecciones. Nosotros les damos mantenimiento, limpiamos el equipo, sin embargo, quien está a cargo de que se lleve este proceso continuo de desinfección después del uso del paciente, antes del uso, corre a cargo de este departamento. ¿De quién es responsabilidad? Es justamente eso donde las políticas del hospital y donde tú como profesional de la salud debes de llegar a un acuerdo y decir, ok, sí me corresponde por estos procesos o por estas facultades o por la naturaleza de mi hospital, pero no hay nada escrito a quién, digamos, le corresponde este manual. Y de que debe haber un manual, sí lo debe haber. Mira, aquí se ve el iconito, ¿no? Si está dentro de tu sistema de gestión esta tarea de la desinfección de los equipos, claro que sí debe haber un manual, no necesariamente uno, sino puede ser un manual de equipo y tecnología biomédica y dentro de este manual incluyes ese proceso de limpieza y desinfección. Ujú. ¿Respondí bien? Sí, de hecho ahí no sé, pregunto yo directo. Sí, De acuerdo también al equipo, ¿no? Digo, no es hablar de este procedimiento de desinfección de un equipo como un ventilador mecánico pulmonar, pues no sería lo mismo que un monitor de signos vitales, ¿no? Porque digamos que los insumos, inclusive que se utilizan o em, los accesorios, pues tienen un contacto diferente con el cuerpo humano, ¿no? claro. Entonces, creo que inclusive ahí hay otros departamentos o otras áreas que justo intervienen en dar ese mantenimiento más específico hacia estos equipos, ¿no? Ujú. Claro, en efecto, y se me viene a la mente un ejemplo brevemente, lo comento, en un cierto hospital estaban justamente platicando de quién es responsabilidad, si de biomédica o de enfermería limpiar los ventiladores específicamente, y ni siquiera los ventiladores, bueno, sí, el ventilador. Entonces llegaron al acuerdo de que era enfermería, porque el desplazamiento del servicio de ingeniería biomédica hasta el área de la inhaloterapia, primero, no era practicable mover los ventiladores porque la infraestructura no lo permitía, y segundo, que era un foco de infección mover los equipos y mover al personal desde un área como biomédica hasta un área controlada como era terapia intensiva. Entonces, se les capacitó a las enfermeras para que les hicieran los equipos, se les dio los líquidos necesarios para que ellos lo hicieran, ¿no? Y así se acordó. Entonces, por ahí va la respuesta, ¿no? En esta decisión multidisciplinaria. Muy bien. Gracias, ingeniero. Pues creo que bueno, hasta ahorita hemos contestado todas. La última justo es
comentar si se recomienda algún software de gestión de equipo médico que facilite la obtención hacia la acreditación. Em, Miren, híjole, hay varios softwares, tenemos algunos pues muy conocidos, no quisiera ser yo comerciales aquí, no es el caso, no es que sea necesario, ¿no? O sea, también no vayan a estresar ustedes a su institución con necesito este software, lo necesito. La verdad es que hospitales certificados se la han llevado con Excel y con eso lo han hecho, ¿no? Si en sus posibilidades está tener un sistema de gestión donde incluso ya le ponen un QR y un sensor magnético, ¿no? A su equipo y solito hace el inventario, le pasan un lector magnético y listo, pues está bien, pero no es necesario, ¿no? Y no se les considera como un plus en la certificación. El consejo les pide documentos, no dice de qué manera, no dice con qué marca, sino solamente que tengan estos documentos, ¿no? Y listo, les alcanza con Excel. Yo creo que, como bien dices, a lo mejor siempre contar con algo básico y que se implemente y que se entienda y que todos puedan tener ese control sobre la gestión que se necesita. Ujú. La herramienta pues es válida, ¿no? Pero también vale la pena analizar justo esta inversión que pueda adaptarse. Yo creo que el mejor software va a ser el que se adapte a la propia institución, ¿no? A la Claro, organización. claro. Yo creo que más bien sería cuestión de valorar lo que existe el día de hoy en el mercado ofertado y qué es lo que encaja más en cuanto a los objetivos y las necesidades que está en cada hospital, ¿no? Como que cada organización es diferente, ¿no? Pero bueno, pues ya se nos fueron, ya se nos fue el tiempo. Por último, nada más voy a mencionar estos dos comentarios, pero pues prácticamente estamos finalizando ya nuestra sesión. Agradecemos mucho su participación, tuvimos un muy buen foro el día de hoy, prácticamente 60 personas conectadas, lo cual nos da mucho gusto. Y pues más adelante podemos inclusive pues seguirlos invitando a otras charlas que puedan dar seguimiento a este mismo tema u otros nuevos. También acérquense al colegio, pueden ingresar siendo miembros para estar al tanto o estar al tanto también en redes sociales de los próximos eventos de manera oportuna, ¿no? Y aquí nos comentaron, Edith, de inhaloterapia es importante que cada área se haga responsable de sus funciones y no dejar áreas ajenas a realizarlos, dejando a un lado la atención del paciente, ya que por este medio la conservación y funcionamiento del equipo es fundamental. Los documentos los recomiendo mantenerlos en físico o en digital. Creo que hay demasiado tabú al respecto. Bueno, aquí yo creo que, digo, si quieres dar la última respuesta, ya nos vamos. Ok. Pues mira, en mi experiencia, el asunto es tener la información a la mano. Es muy estresante y yo les recomiendo esto, es una recomendación, no dupliquen información. Por ejemplo, si van a tener carpetas de servicio en un área, híjole, a veces mantener esta carpeta de servicio en el área, en quirófano y la copia en biomédica es complicado. ¿Qué les recomiendo? Que sean lo más sencillos posible en su documentación, ya sea digital o física. Si es digital, la pueden imprimir en cualquier momento que el consejo se los pida, ¿no? Si es digital, y les dice el consejo de repente, el evaluador, necesito que me la entregues impresa, bueno, ustedes la imprimen. ¿Cómo gestionan ustedes su información? Es pues su estilo, ¿no? Y creo que debe quedar claro esto, que es el sistema de gestión es a la medida de uno. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ya con esto estamos finalizando. Ya hoy justo por terminada nuestra grabación, agradeciendo a todos su participación.